no hay almuerzo gratis. Bueno, tenemos aquí a don Hugo Lavados, que ya está sentado con nosotros. Muy buenos días, don Hugo. Muy buenos días. Hugo Lavados, ex ministro de Economía, ex superintendente de Valores y Seguros, rector de la Universidad de San Sebastián, ingeniero comercial de la Universidad de Chile y Master of Arts in Economics en la Universidad de Boston. Don Hugo, tuvimos cambio de ministro de Hacienda, tuvimos cambio de ministro del Interior también, que son los dos relevos más importantes que hubo en el gabinete. ¿Usted cree que esto va a marcar una etapa nueva dentro del ambiente económico, financiero, local, que se ha visto bien golpeado por lo que ha pasado el último año? A ver, yo espero que sí. Por lo menos del conocimiento que tengo de las dos personas, de la trayectoria de ambos y de sus declaraciones, yo espero que sí, en términos que se logre calmar un poquito los ánimos, que creo que, como no ha sido raro en la historia de Chile en los últimos años, están un poco exageradamente alterados en términos de que se prevé un futuro negro, que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Ahora, naturalmente, también en mi opinión, algunas de las acciones y declaraciones de políticos partidarios de la nueva mayoría y de algunos del propio gobierno tampoco ayudaban en la dirección de mantener una actitud tranquila y positiva, y todos sabemos la importancia que tienen las expectativas, sobre todo en términos de la inversión, que es una de las variables que está todavía más caída en la economía chilena. ¿Usted cree que con un cambio de ambiente, de mejor diálogo, que es evidente que lo hay, las declaraciones tanto de las nuevas autoridades o del nuevo gabinete, como de los gremios, que también han habido algunos cambios, solo ese hecho permita darle una vuelta a esto, o es necesario que el sector privado reciba más señales? Usted fue ministro, usted sabe también lo que la otra contraparte busca y quiere de la autoridad. A ver, uno lo que podría decir que estas señales, este ambiente, y yo lo veo también en el tema de la educación superior, que es un reflejo también de lo que hace el gobierno, es condición necesaria, pero todos sabemos que no es suficiente. Porque por otra parte también tenemos que considerar que hay fenómenos que son lo que uno llamaría recursivos, es decir, lo que pasa en un momento va a afectar a lo que pasa el periodo siguiente. Por ejemplo, la recuperación del crecimiento de Chile, ya sabemos que no va a ser para nada de fácil, por lo menos el año 2016, dada la caída de la inversión que había en 2015, dada la situación del mercado laboral, en que en términos absolutos el número de trabajadores no ha crecido, la tasa de desocupación se ha mantenido, básicamente porque no ha crecido el número de personas con interés de trabajar. Por lo tanto, yo creo que un buen ambiente, ¿no es cierto?, el mantenerse dentro de lo que en economía todos sabemos se llama the rule of law, que la gente sepa que la legislación, los contratos, etcétera, se van a respetar. Yo creo que ayuda mucho, es condición, insisto, necesaria, pero probablemente no suficiente, y las condiciones de suficiencia van a estar dadas por cómo se sigue realizando este diálogo, y yo diría más bien cómo se hace un diálogo verdadero, que creo que hasta el momento ha tendido a ser bastante inexistente. ¿Cómo se hace ese diálogo verdadero? Porque uno piensa aquí que, por lo que ha oído también de ambas partes, que hay más ganas de sentarse a conversar, de intercambiar opiniones, cosa que la primera etapa de la reforma fue bastante más acotado, pero el rumbo respecto a las reformas que están en marcha no se quiere cambiar, y solo hay lo que se ha manifestado es acotar estas reformas, volverlas a su origen, pero en su origen igual no gustan al sector privado. Claro, pero lo que pasa es que precisamente ese punto, yo creo que aquí la posibilidad de que el país progrese es que ambos estén dispuestos a ceder, porque si el único que retrocede, por así decirlo, ¿no es cierto?, es la fuerza política de gobierno, va a quedar muy resentido, y en la práctica no va a ser posible. Y por otro lado, yo creo que también hay ciertos grupos desde el punto de vista empresarial o político de derecha que influyen mucho en el sector empresarial, que tienden a tener una posición bastante irreductible, y se plantean por ambos lados, pero en este sentido de lo que estoy diciendo, la derecha
más bien cuestiones que son más bien instrumentales como objetivos definitivos. Y yo creo que el diálogo verdadero es aquel donde los dos se escuchan, los dos están dispuestos a conceder. Yo creo que esto es una completa tontera lo que en algún momento se dijo, y básicamente desde el gobierno, que toda negociación era una cosa atroz en contra de los principios más sagrados, porque toda democracia, todo sistema político, para avanzar, requiere conversar, requiere ponerse de acuerdo, y el ponerse de acuerdo significa que una parte no puede lograr todo lo que quiere. Entonces yo de repente veo que ambos lados están como un poquito atrincherados. Si uno mira las posiciones de ciertos analistas o planteamientos políticos de derecha o de los propios empresarios, empiezan a aparecer fantasmas antes de siquiera saber que uno va a estar en una casa si está oscura o no. O sea, es como un poco raro lo que el ministro Valdés les dijo que no hubieran fantasmas, usó la misma analogía que está usando usted. Sí. Claro, pero al fin y al cabo la decisión la toma el gobierno, y yo mirando hacia atrás de las discusiones que ha habido hasta el momento, los empresarios no han ganado ni una. O sea, puede ser que hayan entrado a la casa siguiendo con la analogía, amordazados y amarrados de brazos, pero los metieron para dentro de la casa y finalmente no han ganado ni una pelea. Yo no tengo claro la reforma tributaria, al final no sé si la ganaron o la perdieron, porque el control de año, control de año, el enredo que quedó, yo creo que perjudica más que ayuda. ¿Qué pelea han ganado los empresarios? A ver, pero ¿qué otro gran cambio ha habido aparte de la reforma tributaria? ¿La reforma educacional? Yo creo que la reforma educacional, ¿qué terreno suyo? La reforma educacional, yo creo que de verdad pienso que fue mal planteada, en términos de que yo creo que a la larga igual se hubiera llegado al convencimiento y que era necesario el tema del cambio de fórmula y de estructura del sistema de educación escolar, ¿no es cierto? Esto de que no hubiera selección, no al copago o a las sociedades comerciales en educación. Yo creo que eso había un acuerdo bastante mayoritario. Sin embargo, el tema es que el grave error es partir por ese proyecto cuando está claro. Hoy día apareció un informe de un estudio de la Universidad de Chile donde declara que el tema central de la preferencia de los padres tiene que ver con la percepción mala que tienen de la educación municipalizada. Todos sabemos eso. Entonces aquí también hay un tema de orden, y yo creo que el gobierno no calibró una cosa, yo lo mencionaba antes, el impacto que iba a tener en otros sectores este hecho de decir no hay en educación ni una posibilidad de que alguien obtenga utilidades con una actividad en el sector de educación. Yo creo que tuvo consecuencias en otros sectores y forma parte hoy día de este tema. Hoy día están frente a cualquier conversación sobre posibles reformas constitucionales, aparece el fantasma que no se respeta el derecho de propiedad. Ese es un fantasma, porque ese es un tema que hay que conversarlo mucho. De verdad yo creo que los temores de una parte importante del empresariado tienen más que ver con dos cosas. Uno, las actitudes de muchos en las fuerzas políticas que apoyan a este gobierno, y también una cierta cerrazón de parte del gobierno a establecer un verdadero diálogo. Hasta el momento las conversaciones, a mí me consta porque he participado en conversaciones en el tema universitario, se limitan a que las personas del gobierno dicen lo que van a hacer o lo que están planteando hacer, escuchan las objeciones, pero hasta ahí llegamos. Y después no se mueve cada uno su punto. No, y después no se posiciona a tratar en forma más reposada, más analítica, más reflexiva, y si es posible introducirle algún cambio. Yo creo que eso también molesta mucho, porque uno dice, bueno, entonces no hay diálogo. Claro, o sea, tenemos dos monólogos. O sea, yo digo mi cuento, el otro dice lo que piensa hacer. Queda en acta, hablaron los dos y se avanzó poco. Claro, y después se dice, no, pero si hubo gran participación. No, eso no es participación. Y yo, volviendo a la pregunta inicial, espero, conozco sobre todo al ministro Burgos, que él viene de una cultura política, llamémoslo así, distinta a eso. Y uno esperaría que eso se introduzca como impronta en este gobierno. Lo mismo el ministro Valdés. Ya, ahí yo le quería hacer una pregunta que quizás no es fácil de contestar, pero esas son las mejores preguntas. Sí, también es difícil de hacer la pregunta. Ya ahí está todo el problema. Lo que pasa es que usted fue ministro del gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Y uno dice, oye, se incorporan estas dos personas, o más de dos, a esta mesa. ¿Cuál es la dinámica de la discusión en un gobierno y cuánto influyen estos cambios de personas cuando se sientan en la mesa? ¿Y qué tanto protagonismo tiene la presidenta en las decisiones que se toman? Me expliqué. A ver, yo creo que trate de ponernos en esa mesa, a ver que nos imaginemos que estamos sentados ahí. No, yo creo que se influye. Creo que además existe una idea equivocada, ¿no es cierto? Y que los temas centrales se debaten y se deciden en los consejos de gabinete. Eso no puede ocurrir por una razón bien sencilla. El consejo de gabinete hay como 25 personas, ¿no es cierto? Todos los ministros, la presidenta, siempre hay asesores. Vienen todos los que hay cortados. No es una instancia, yo creo que los consejos de gabinete, la virtud que tienen, que marcan las líneas gruesas, por lo menos en mi experiencia, de lo que le interesaba hacer a la presidenta. O sea, dónde va la línea del gobierno, y eso está bien. Y además, por supuesto, uno siempre tenía informes de distintos ministros respecto a los temas más relevantes que están ocurriendo. Ahora, en el periodo en que yo estuve, lejos lo más importante, ¿no es cierto?, fueron dos cosas. Uno, los problemas que hubo para aprobar los presupuestos del Transantiago, y dos, el tema de la abrupta recesión que nos pilló bastante sin ropa en un mes. O sea, el mes de septiembre fue tremendo. Yo creo que eso condicionó bastante el discurso para adelante. El tema de las decisiones, ¿no es cierto?, se plantea en bilaterales con la presidenta, o son instrucciones que se entregan, pero el rol de los ministros, particularmente el ministro del Interior y de Hacienda, es tremendamente importante, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, lo puedo decir mi experiencia, tenía un rol muy importante. Yo no sabía que si venía algo del ministro del Interior, era en el fondo el primus inter pares, era el jefe. Y en el plano económico era claro que lo mismo, el primus inter pares del equipo económico era el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en ese momento. Entonces no es trivial, para mi gusto, el cambio. Yo creo que la gran pregunta es cuál es la libertad de maniobra que van a tener el ministro Burgos y el ministro Valdés. En mi experiencia era bastante, y la presidenta naturalmente marcaba la línea, esos dos personajes, claro, y marcaba la línea gruesa. Yo no diría que escuchaba más que al resto, era lo lógico que ellos fueran los grandes, por así decirlo, implementadores de las líneas gruesas. Pero por cierto, en ninguna parte del mundo ni un presidente va a decir que si hay un problema económico es mejor, o si hay un problema de caja al fisco, es mejor emitir bonos en Nueva York, o es mejor tener, ¿cómo se llama?, papeles con emisión de bancos centrales. Es un tema que se decía al nivel más técnico del Ministerio de Hacienda. O yo tenía la instrucción de que teníamos que entregar mucho intro a las empresarias de menor tamaño. Bueno, eso lo resolvíamos a través de instrumentos específicos con Cercotec. Por eso digo, yo creo que el rol de los ministros, estos dos casos, es importante. Y además para mí es muy importante porque ellos tienen trayectoria, sobre todo el ministro Burgos, y tienen respaldo político. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en diseños de gabinete, cuando se nombra solo sobre la base de la experiencia previa con el primer mandatario, o como en este caso con la presidenta Bachelet, es que cuando no hay un gran respaldo político, una trayectoria, ropa propia, solo ropa transferida, tienen un problema. Y eso ya se vio en algunos casos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, en el gobierno del presidente Piñera, sí, sin duda. O sea, técnicos, amigos o de confianza de un presidente tienden a no dar buen resultado. Y tiende a ser esa la primera reacción de los mandatarios cuando asumen. La experiencia chilena, uno tiende a mirarlo, exceptuando quizá el gobierno de Patricio Aylwin, que casi no cambió su gabinete. No, si tú miras el gobierno de Eduardo Frei, el primer gobierno de Eduardo Frei, Figueroa se fue para el otro lado, en términos que nombró presidente partido en el gabinete en La Moneda. Y eso tampoco dio el ancho, porque también tiene que tener confianza y empatía con el presidente. Mira, si es como en cualquier organización, el jefe, el que manda, tiene que tener confianza
en su equipo, pero a su vez es mejor cuando el equipo tiene por sí mismo peso específico. Bueno, aquí es donde no pasamos de un péndulo o a otro, pero era evidente que la presidenta tenía muchísima confianza con Peñailillo y con Arena, y probablemente en lo personal la tiene menos con Burgos y con Valdés, pero el peso específico, evidentemente, y eso a prueba de cualquier opinión, el peso, la gravitas de Valdés y de Burgos es distinta a la de Peñailillo y Arena. Bueno, pero a su vez el tema de la confianza y toda una trayectoria y lealtad, yo creo que fue lo que hizo más difícil la decisión. Y hasta hoy día la presidenta ayer en una declaración se manifiesta que fue doloroso el tema, precisamente por ese tema, por lealtad, por amistad, por aprecio, por el respaldo que siempre tuvieron incondicionalmente. Y yo creo que eso vale también el exministro Peñailillo y el exministro Arena. Y pensando en esta idea que es bien interesante que estamos conversando, el estilo de trabajo de la presidenta, porque hay estilos de liderazgo distintos. Usted está sentado en esa mesa y dice, bueno, ¿qué opina Juan Pablo? ¿Qué opina don Hugo? ¿Qué opina el resto? Y se llega a una decisión. ¿Ella es de escuchar o de imponer? No, escucha mucho, pero da instrucciones. Y yo creo que en ese sentido ahí quizás se comete un error cuando señala que falta liderazgo, ¿no? Mi experiencia no es esa. Insisto, y esto tampoco es tan extraño en cualquier organización. Sería muy raro que las decisiones se tomen todas en un comité. Claro, si alguien o sea, el viejo concepto, alguien tiene que cortar el queque. Y normalmente lo tiene cortado antes del comité. Sí, así funcionan los directorios bien hechos. O sea, pero se ha cortado en un petit comité. Se ha cortado en un petit comité. Claro, y por eso es tan importante el comité político, por eso es tan importante la confianza que se tenga, y por eso es tan importante que sean figuras de peso, particularmente en el esquema chileno, el ministro del Interior y el ministro de Hacienda. O sea, volvemos a un modelo más tradicional al fin y al cabo. Al final también vuelve el peso a los partidos, aunque sí. Los partidos siempre se sienten subrepresentados. El PS incluso le fue mal en este cambio de gabinete. Ahora, sin embargo, pero una cosa que tiene que ver con el área en que yo estoy directamente involucrado, ¿no es cierto?, el tema de la universidad. Yo sí creo que sí se puede haber vuelto a un esquema más antiguo, más típico de la concertación, lo cual muchos abominan de eso, ¿no es cierto? Yo creo que de verdad la concertación ha sido la coalición política más exitosa del país, lejos. Eso le Pero cree, en el ámbito de educación, sin embargo, yo creo que lo que se ha seguido planteando es lo mismo que se venía planteando antes. Ahí yo no noto ningún cambio. Con poco diálogo, con poco escuchar, con medidas... ¿Ustedes salieron bien perjudicados? Un poco sorpresivas. Sí. Yo diría, sobre todo nosotros lo que hemos estado planteando en esto es el tema de los estudiantes. O sea, y en eso, malo que lo diga, pero yo creo que fue el primero que reaccionó en forma clara respecto a este tema, junto con el rector de la Universidad Alberto Hurtado, el padre Monte, porque en realidad aquí hay un tema de discriminación contra alumnos iguales y sin ninguna razón. ¿Qué porcentaje de alumnos de su universidad uno los podría calificar de no sé si vulnerable la palabra, pero lo tenemos estudiado, que pertenecen al 60% de familias, de menores ingresos, porque en la manera es muy difícil medir de otra manera. Tenemos el 62% promedio, en Santiago es el 57% y en Puerto Montt y Valdivia es el 72%. Por la realidad económica. 72% de los alumnos. En Concepción es la media, 62%. O sea, el 62% de los alumnos corresponden al 60% menor de menor ingreso, sí. Y sin embargo no están recibiendo ninguna ayuda. No, sí reciben ayuda. Pero no en este programa. No, reciben ayuda de becas que tiene el Estado, el CAE, que es fundamental, y becas de la propia universidad. Ahora, yo creo que aquí, más que la importancia misma que va a tener para el próximo año, que no creo que afecte mucho por la forma en que se plantea, es una señal en que yo he conversado con nuestros estudiantes. Los estudiantes están claramente muy molestos y muy dolidos, y ojo, están molestos y dolidos con el gobierno
pero también estamos molestos y dolidos con la dirigencia estudiantil de la Confech, porque no han dicho una palabra. Claro. Y por lo tanto ahí aparece que hay una pura defensa de intereses de lo que a ellos les parece bueno, Al final pero no hay solidaridad con tira otros para su lado. estudiantes. De acuerdo. O sea, hay una discriminación allí importante, ¿eh? Y Claro. una competencia desleal de la Universidad del Cluj, en muchos sentidos. Mira, si aquí el tema es básicamente lo que nos parece a nosotros, esta discriminación sin Muy sentido, se empieza a hablar de condiciones, entonces se demuestra que cumplimos todas esas condiciones, y entonces se pasa, no, es que eso va a venir en el futuro. No, pero yo creo que han habido argumentaciones que no son argumentos y que simplemente se señala, este es el máximo de plata que tenemos y esta es la forma relativamente más fácil de distribuir. Y ojo, se van a armar un montón de problemas porque yo creo que la medida no está bien pensada. De acuerdo. Desgraciadamente tenemos que terminar. Don Hugo Lavaos, ex ministro de Economía, ex superintendente de Valores Seguros, rector de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias, don Hugo, como siempre un placer. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente. Gracias por la invitación. Vamos y volvemos con Axel Timmerman, Head of Sales de Santander Corredora Bolsa, para ver cómo abrir los mercados.